Yo creo que sí, ya me escuchan. Vamos a ver. Bueno, estaba diciéndoles que cuando nos invitaron a trabajar a los Estados Unidos, qué triste lo que les dije de cuánto los extrañaba y cuánto los amaba y cuánto deseaba ver sus hermosos rostros. No, no, se lo perdieron. Pero les estaba contando cuando vinimos a los Estados Unidos, nos invitaron a comenzar una iglesia aquí. Y cuando veníamos realmente no sabíamos casi nada de lo que era la vida de los hispanos en los Estados Unidos. De eso ya hace 15 años. 15 años que estamos por acá viviendo entre ustedes, pero de repente me encontré siendo parte de un pueblo completamente distinto. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Los hispanos en los Estados Unidos somos un pueblo diferente, un pueblo que se comportaba diferente, que pensaba diferente, hasta hablaba diferente. La verdad yo no comprendía muchas de las cosas que hacían estas personas que se veían como yo, pero que tenían una cultura diferente a la mía, parecida, pero diferente. Y había algo que los hacía completamente distintos. Y por un tiempo, déjenme confesarles, a ver, ¿ya me oyen ahora sí? ¿Ya se escucha? ¿Sí? Por un tiempo se me hizo difícil, un poco difícil saber exactamente cómo conducirme entre estas personas que eran iguales a mí, pero distintas. Poco a poco, con el tiempo me fui identificando un poco más con sus luchas, con sus sufrimientos, con su honestidad, con su duro trabajo, con las dificultades que los hispanos en los Estados Unidos han tenido que pasar desde hace muchísimo tiempo. Y casi todos los que estamos aquí escuchando podemos comprender lo que significa ser parte de una nueva gente, de un nuevo pueblo, ¿no? De repente cuando vienes a los Estados Unidos ya no eres nica, ya no eres chapín, ya no eres salvadoreño, ya eres mexicano. Todos son mexicanos en los Estados Unidos. Bueno, y después de eso ya ni eres mexicano, ya eres hispano. No importa de dónde viniste, cuando hablas español ya eres parte del mismo montón de gente, ¿verdad? Ya no importa ni tu color, ni la manera como llegaste a los Estados Unidos. De repente todos estamos en el mismo barco, todos somos lo mismo, todos llevamos las mismas características, todos llevamos los mismos desafíos, las mismas luchas. Todos somos el mismo pueblo, aunque vengamos de lugares completamente diferentes y de situaciones completamente distintas. De repente este grupo de personas que se llaman acá los hispanos en los Estados Unidos componen una sola nación, un solo pueblo. Pero luego hay personas que no quieren ser parte de este grupo. Y estoy seguro que usted puede pensar en más de uno que se niega a ser parte de esta familia de hispanos, ¿no? Y se comportan diferente porque parecen como hispanos y hasta hablan español, pero se niegan un poco a ser parte de ese grupo de hispanos. Y acá tenemos hasta apodos para ellos de vez en cuando, ¿no? Pero déjenme les digo una cosa, es difícil ser parte de un pueblo con el que pensamos que no lo compartimos todo. Es difícil ser parte de un pueblo que es diferente. Es difícil ser parte de un pueblo que comete errores. Es difícil ser parte de un grupo de personas que vienen de tan distintos lugares y que son tan diferentes y que a veces no comparten mis gustos y mis ideas. Y yo quisiera que todos fueran como yo, pero la verdad es completamente distinta. A veces es difícil. Cuando hablamos de los hispanos en los Estados Unidos, no es cierto pensar que a todos nos metieron en una misma caja. Y les cuento esto porque la iglesia también es un pueblo. La iglesia es un pueblo también que es diferente en todos los sentidos y es un pueblo al que es difícil a veces pertenecer. En las pasadas semanas hemos estado escuchando los comentarios de muchos de ustedes y cada uno tiene una opinión diferente de lo que debiéramos hacer. Unos dicen que ya regresemos, otros dicen que no, otros dicen que hasta el próximo año, otros dicen que cometimos un error al habernos salido del edificio. Bueno, hay tantas opiniones, tantas diferentes ideas, tantas personalidades en un solo pueblo y a veces es difícil pertenecer a este pueblo de Dios. Nos cuesta identificarnos con los desafíos, con los sufrimientos, pero sobre todo nos cuesta identificarnos con las fallas del pueblo de Dios. ¿Comprende lo que le digo? ¿Se da cuenta de lo difícil que es cuando decimos que nosotros somos parte de un mismo pueblo y nos damos cuenta que batallamos porque no compartimos muchas veces las mismas cosas? Pero ¿qué tal si el plan de Dios es que seamos parte de este mismo pueblo aún con todos los desafíos? Hoy es el domingo del Pentecostés, hoy es el domingo del Espíritu Santo.
Y en la escritura que veremos hoy, veremos la creación de este nuevo pueblo al que Dios ha llamado a pertenecer por el Evangelio. Y es mi deseo que reconozcas la gran bendición de ser parte del pueblo de Dios, aún con las fallas del pueblo de Dios, y que sepas cómo el Espíritu Santo te ha hecho parte de este pueblo de Dios, con todo y por encima de todo. Les invito a que busquen en sus Biblias en Hechos capítulo 2, porque hoy vamos a estar hablando acerca de este nuevo pueblo al cual nosotros hemos sido llamados a pertenecer. La semana pasada recordábamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, y recordábamos cómo al hacer esto los discípulos preguntaban si Él establecería un nuevo reino, pero el Señor tenía algo mucho más grande en mente. Ellos pensaban de una manera nacionalista, de una manera política, pero Dios tenía un plan mucho más grande, y el plan era establecer una nación espiritual para Él mismo, un reino de personas que le pertenecen a Él. Y en Hechos capítulo 2, una historia que hemos leído en muchas ocasiones, tenemos la entrada triunfal del Espíritu Santo, la entrada triunfal del Espíritu Santo a este mundo. Claro, el Espíritu ha estado en operación desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, así es que nunca ha dejado de ser, y nunca no ha estado, porque Dios es eterno, ¿no es cierto? Entonces la tercera persona de la Trinidad ha estado trabajando detrás de la cortina, detrás de bambalinas en la obra creadora de Dios, pero de repente en Hechos capítulo 2 se mueve la cortina y aparece en escena la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y lo hace de una manera increíble. Los apóstoles y los discípulos han estado esperando que algo fuera a ocurrir, pero nunca se esperaron lo que pasó en la llegada del Espíritu Santo. Y eso es algo hermoso de nuestro Dios. Sabemos que va a venir, sabemos que el Señor viene, pero nos va a sorprender con su venida como nos sorprendió la primera vez. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, es decir, esta fiesta de los 50 días después de la Pascua, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Un gran estruendo, un gran ruido, una gran aparición del Espíritu Santo. Y entonces, una señal increíble, se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Mucha gente se queda atorada en este pasaje y dice, no, esto es lo más importante de la historia. Esto no es lo más importante de la historia. Esta es una señal de que Dios, el Espíritu, ha venido. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínense ustedes esto. La gente, el mundo, nosotros, humanos simples, débiles, corruptos, fuimos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Otra señal que vamos a ver en un momento. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron como pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Se produce un milagro increíble, que la gente entiende lo que ellos están diciendo, y de repente esas voces que ellos están hablando, esas palabras que están diciendo, esa proclamación de quién es Jesús, empieza a ser entendida por todo el mundo. Y desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos y medos y elamitas y habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia y del Ponto y de Asia y de Frigia y de Panfilia y de Egipto y las regiones de Libia cercanas a Cirene. Todos, dice, los visitantes de Roma los escuchamos proclamar en nuestra propia lengua la maravilla de Dios. Y todos se desconcertaban y algunos decían que estaban borrachos. Y ustedes conocen esta historia porque la hemos leído en muchísimas ocasiones, la hemos estudiado en muchas ocasiones. Y hay cuatro escenas muy importantes en todo el capítulo 2 que voy a nombrarles en un momento. No vamos a leerlo todo porque es muy largo para leer todo el pasaje, pero hay cuatro escenas muy importantes en este pasaje de Hechos capítulo 2. La primera escena, que es la entrada del Espíritu Santo, lo que ocurre es muy interesante, porque es un revertimiento de lo que ocurre en la Torre de Babel. Les dije que mucha gente se queda atorada en el asunto de las lenguas, pero lo que realmente está pasando aquí es que el Señor Espíritu está revirtiendo lo que pasó en Génesis capítulo 11 cuando los pueblos fueron esparcidos. ¿Recuerdan esa historia?
En Génesis capítulo 11, los seres humanos dijeron, vamos a hacer una torre tan alta que lleguemos al cielo, vamos a convertirnos en dioses. Y Dios dice que confundió su lenguaje y los esparció por todas las naciones de la tierra. Y aquí vemos este revertimiento de la confusión de Babel. Y ahora todos hablan la misma lengua y todas las naciones están siendo reunidas en un solo lugar. Esa es la señal que el Espíritu Santo está dando. Es una nueva creación. Es el revertimiento de la confusión. En la segunda escena, que son de los versículos 14 en adelante, Pedro se levanta y comienza a proclamar lo que está ocurriendo. Les empieza a explicar lo que está pasando y les empieza a decir que esta es la llegada del Espíritu Santo y es el cumplimiento de la profecía de Joel. Dios está derramando su Espíritu sobre toda carne. Dios está derramando su Espíritu sobre toda carne. Y esto es también otro revertimiento de lo que ocurría cuando el profeta Joel profetizó al pueblo de Israel. Porque la profecía de Joel ocurre probablemente cuando Israel se encuentra en la cautividad o está tratando de volver de la cautividad. Son un pueblo esparcido que ha perdido la tierra que Dios les prometió. Son exiliados que viven fuera de la tierra prometida. Espero que estén entendiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta historia. En la tercera escena, Pedro les recuerda al rey David. Y esta es otra retracción de lo que ocurre en la historia de Israel, que quien no puede mantener el reino de Dios. David, los descendientes de David eventualmente pierden el reino de Dios, pero de hecho este problema comienza en 1 Samuel capítulo 8, cuando el pueblo de Dios le dice a Samuel, no queremos que Dios sea nuestro rey, queremos un rey como el resto de las naciones. Pero ahora han perdido el reino de Dios y están separados por su pecado del reino de Dios. Y Pedro les recuerda una vez más en esta escena del Espíritu Santo que esta es una regresión a restaurar aquello que ellos habían perdido por su pecado. La separación de la tierra, de la nación de Israel por su pecado, y la separación del reino por el pecado del pueblo de Dios. Y por esto es que los judíos, cuando están escuchando esto y darse cuenta de lo que está pasando, y cuando Pedro les dice que ellos mataron al autor de la vida, es decir, ellos mataron a aquel que venía a restaurar todas las cosas, saben que están en problemas otra vez. Y por eso le preguntan a Pedro y le dicen, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Cómo podemos ser parte del gran revertimiento de Dios y no volver a quedarnos fuera de la jugada? Y en la última escena, de los versículos 41 al 47, se nos dice cómo los que creyeron fueron bautizados y perseveraban en la doctrina, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común, se volvieron locos de generosidad, estaban unidos en el templo, en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón y con gozo alababan al Señor. Y este también es un revertimiento de los pleitos que habían entre los judíos, de las divisiones que habían entre ellos. Y cómo el Señor está revirtiendo todas las cosas. Es la llegada del Espíritu Santo. Él ha hecho su entrada triunfal en la humanidad para formar un nuevo pueblo para Dios. Qué increíble verdad. El Espíritu Santo, quien es el agente revertidor de Dios, quien devuelve todas las cosas a su origen, quien da un nuevo corazón, un nuevo propósito, un nuevo nacimiento, una nueva vida, lo hace para formar una nueva humanidad para Dios. Quiero que pienses en esta verdad por un momento. El Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo ha venido para formar un nuevo pueblo para Dios. Esta es una verdad fascinante. Quisiera tener más tiempo para que habláramos de esta humanidad alterna que Dios ha formado, de este proyecto de nueva creación de Dios, de esto que dice la Escritura en Efesios, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero antes de que tratemos un poquito de ese tema, hay una pregunta que debemos respondernos. ¿Qué tan difícil es ser parte de este pueblo? Yo no sé a usted, pero cuando yo leo estos versículos del 44 al 47, me doy cuenta que me cuesta trabajo ser parte de esta nueva humanidad.
Me doy cuenta que se me atraviesan mis malos sentimientos, mi mal carácter, que se me suben los deseos y que me gana la codicia, que me atrapan las inclinaciones políticas y mi sentido de superioridad moral, y que me cuesta ser el pueblo de Dios, sobre todo ser este pueblo que vemos descrito en las páginas de la Escritura. Ser parte del pueblo de Dios, queridas hermanas y hermanos, es la bendición más grande y es a la vez la prueba más grande. Es el gozo más grande, pero es también el desafío más grande. Es nuestro deseo más grande, pero también es nuestra flojera más grande. Ser parte del pueblo de Dios es difícil. No solamente es difícil por lo que vemos en el pasaje, que algunos se burlaban de ellos y no los comprendían y decían que estaban locos y los juzgaban, no solamente por esa presión externa, sino por nuestra propia presión interna, cuando nosotros mismos creemos que no somos suficientes, que no hacemos suficientes, o que de plano estamos viviendo una vida que está apartada de la voluntad de Dios, y nos damos cuenta que es difícil ser parte de este pueblo santo de Dios, de esta humanidad alterna. ¿Cuántas veces nos sentimos que no damos el ancho? ¿Cuántas veces sentimos que no tenemos lo que hace falta para ser parte del pueblo de Dios? Nos identificamos más con los rebeldes israelitas en el desierto que con Jesús en el desierto. Nos identificamos más con ese pueblo rebelde que renegaba de Dios que con el pueblo santo del libro de los Hechos. Nos sentimos más como Israel muchas veces que como los cristianos del primer siglo. Y pronto nos damos cuenta, escuchen bien esto, pronto nos damos cuenta que se nos ha encargado una responsabilidad mayor que rebasa todas nuestras capacidades. Muy pronto, cuando venimos a ser parte del pueblo de Dios, nos damos cuenta que esta responsabilidad que Dios nos ha dado rebasa nuestra capacidad. Somos imperfectos, cometemos pecados contra Dios y contra otros, perdemos el equilibrio de nuestras vidas, trabajamos demasiado, anhelamos demasiado, buscamos demasiado, nos sentimos perseguidos por los deseos de este mundo, caemos en los vicios de este mundo, caemos en las trampas de este mundo. Nuestra propia naturaleza pecaminosa nos empuja a alejarnos de las cosas santas y buenas y bellas, y nos sentimos atraídos hacia el fruto prohibido, y nos acercamos al fuego de la maldad. Y regresamos a Dios, y regresamos a Dios, y regresamos a Dios, y nos damos cuenta que la responsabilidad y el privilegio que se nos ha dado de ser parte del pueblo de Dios es una responsabilidad tan grande que no la podemos cargar. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados por los ideales de este mundo? ¿Cuántas veces como Esaú vendemos nuestra primogenitura por una promesa política? ¿Cuántas veces somos el peor testigo de Cristo y la peor representación del cuerpo de Cristo en la tierra? Muchas veces sentimos que debemos clamar como los judíos: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Claro, después de 2 meses en confinamiento, muchos estamos cansados y desanimados, pero muchos están prefiriendo que sigamos haciendo servicios en línea para no volver nunca más al edificio y poder estar desde la comunidad de su casa. Muchos están enfriando sus corazones. Déjenme decir esto otra vez: muchos están enfriando sus corazones en este momento. Es tiempo de animarnos otra vez a la obra del Señor. Es tiempo de animarnos unos a otros. Empecemos a buscarnos unos a otros. Empecemos a llamarnos, empecemos a orar unos por otros. Dejemos a un lado este abandono. Dejemos a un lado esta tristeza. Dejemos a un lado esta frialdad. Y comencemos una vez más a ser el pueblo de Dios. Pero luego también vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Esta semana fuimos confrontados una vez más con ese poder demoníaco del racismo. Fuimos confrontados una vez más con esa horrible expresión satánica del racismo y de los prejuicios y de la maldad. Y vimos una vez más, y no crean que esto es nuevo, lo que vimos en los videos no es nuevo. Ha estado pasando por generaciones, ha estado pasando por décadas y por siglos en este país, donde un grupo de personas son considerados inferiores a otros, y porque son considerados inferiores a otros no tienen el derecho de vivir bien como otros viven.
solamente eso, pero también muchas veces los cristianos participamos de esta maldad y apoyamos la brutalidad policíaca porque fomenta ese racismo que todos llevamos dentro. Yo soy un racista en recuperación, hermanos, y usted también lo es. Todos lo somos. Todos estamos luchando con esto y no debiéramos participar de estas cosas, no debiéramos practicar la discriminación como un estilo de vida. Qué difícil es ser el pueblo de Dios cuando ocurren cosas como estas. Porque como pueblo de Dios no debe haber un debate entre si debemos serlo o no serlo. A veces me canso de ir al social media, a las redes sociales, pero por alguna razón siempre termino ahí y me doy cuenta muchas veces cuando estoy viendo mi cuenta del Twitter o del Facebook, cómo los cristianos argumentan a favor de políticas como estas o de abusos como estos y excusan el comportamiento. No debiera ser así. Hasta me siento mal decirlo, porque no debemos tolerarlas ni mucho menos practicarlas. Pero ¿saben por qué pasa esto? Porque es difícil ser parte de un pueblo santo de Dios. Yo sé que usted está batallando, porque yo estoy batallando con lo mismo, de ser parte de este pueblo santo de Dios. Y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y cómo podemos ser un mejor pueblo para ti? Y nos dolemos en nuestro corazón por las cosas que ocurren entre nosotros y las cosas que ocurren afuera en el mundo, y cómo tenemos tan poca influencia, y la poca que tenemos a veces la utilizamos para mal. Pero quiero que vean algo muy interesante en la última parte, en el versículo 47. La última parte del versículo 47 dice algo muy, muy interesante, que son buenas noticias para nosotros. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Escuche esto. El Señor añadía cada día a su iglesia a los que debían de ser salvos. Y voy a decir esto y espero que lo atesoren en sus corazones. Si Dios no quisiera que fueras parte de su pueblo, no te hubiera salvado. Si Dios no quisiera tener un pueblo para sí mismo, no estaría añadiendo a su iglesia todos los días a los que han de ser salvos. Si Dios no quisiera que fueras parte de su pueblo, si no tuviera deseos de mantenernos como su pueblo, no hubiera continuado añadiendo a su iglesia ese día y a través de los siglos hasta el final. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el pasado no lo hizo. En el pasado no guardó a la humanidad, y en el pasado ni siquiera guardó a los ángeles, ni siquiera guardó al pueblo de Israel, pero su iglesia la sigue guardando, porque la verdad es esta: Dios te está formando y te va a seguir formando como parte de su pueblo, como parte de una nueva humanidad, como parte de esta nueva humanidad alterna, y por eso te ha dado su Espíritu Santo. Cristo dijo que Él no nos dejaría huérfanos. Cristo dijo que enviaría su Espíritu Santo, porque una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido sellados para ser parte del pueblo santo de Dios. Y no importa que hayamos fallado en otras ocasiones, y no importa que nos sintamos atemorizados ahora, y no importa que nos sintamos que no hay mucho futuro en este momento, y no importa que veamos las dificultades que hay en nuestro país, somos el pueblo santo de Dios, sobre el cual el Espíritu mismo de Dios ha venido a habitar, no solamente individual en cada uno de nosotros, pero corporativamente como un pueblo. El Espíritu Santo vive entre nosotros. La Escritura nos cuenta que Adán y Eva no lograron mantenerse en esta promesa. Dios les dijo: yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mis hijos, pero cayeron en el pecado. Y a través de toda la historia de la Biblia nos damos cuenta exactamente de lo mismo. El plan que Dios tenía para salvar a Noé y a su familia, eventualmente Noé lo corrompe. Dios dice: voy a formar de ustedes un nuevo pueblo. Tu familia va a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Y aquí está mi pacto para ustedes. ¿Y qué pasó unos capítulos después? Noé echó a perder el pacto de Dios. Y vemos la misma situación en Abraham. Dios llama a Abraham y le dice: te voy a hacer una nación nueva, una nación diferente, una nación para mí.
Y unos capítulos más adelante, Abraham ha fallado en ser parte del pueblo de Dios. Y lo mismo ocurre con Israel estando en Egipto. Dios le dice: te voy a sacar de Egipto para hacerte mi pueblo, para que me adores. Y una vez que salen de Egipto y experimentan la libertad de Dios, ¿qué hacen en el desierto? Rechazan a Dios, se quejan contra Él, murmuran contra Moisés, desprecian la bendición de Dios. A pesar de que Dios les dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, el pueblo continuó despreciando al Señor. Y ocurre lo mismo con David, y ocurre lo mismo con Salomón, y ocurre lo mismo cuando el pueblo tiene que ser llevado al exilio. Pero lo que vemos en la Escritura también es que Dios en este momento, en Hechos capítulo 2, está enviando a su Espíritu Santo para hacerse de una vez y para todas, un pueblo que le agrada y que le sirve. No por ninguna cosa que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Jesús ha hecho y por lo que Él nos ha dado al entregarnos su Espíritu Santo. Somos un pueblo que Dios formó para sí mismo con el sacrificio de su propio Hijo, con la sangre derramada en la cruz, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión a los cielos, con la venida del Espíritu Santo, con todos estos misterios de Dios. La proclamación de esta buena noticia, de este evangelio, es que ahora todo es posible. El gran revertidor del evangelio en el Espíritu Santo ha llegado para hacernos el pueblo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, nos capacita para ser este pueblo de Dios que Él quiere que nosotros seamos. Claro que podemos rechazar al Espíritu Santo como lo hicieron nuestros antepasados en la fe. Pero si abrazamos la promesa, tendremos parte de esta vida de gozo, de paz, de justicia, de perdón y de santidad. Hoy es un hermoso día, un día especial en la vida de la iglesia. Hoy estamos celebrando nuestro cumpleaños como iglesia. No nosotros, Casa de Luz. El cumpleaños de la iglesia hoy, un día como el que celebramos hoy en el Pentecostés, el pueblo de Dios, conformado por todas las tribus y pueblos y lenguas y naciones y de todas las distancias y en todos los lugares, fue llamado para ser un pueblo que le agrade al Señor. Y tú eres parte de ese pueblo. Y si tú no eres parte de ese pueblo, por el evangelio hoy puedes ser parte de ese pueblo. Así es que con lo que quiero dejarte al final es con esta invitación de recibir a aquel a quien Dios envió para abrir la puerta para este nuevo reino de Dios, para llamarnos a ser un pueblo santo y agradable para Dios. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo como lo recibieron aquellos en aquel día? Entonces cree en el evangelio y serás salvo. Ríndete ante Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y nuestro Rey, para que seas parte de este pueblo santo de Dios, con todo y sus fallas. ¿Se te hace difícil ser parte del pueblo de Dios? Por supuesto que se te hace difícil. Para eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, para que podamos vivir de la manera que a Él le agrada. Abracemos hoy la promesa del Espíritu, démosle gracias y bendigamos juntos el nombre del Señor. Permítanme orar por ustedes y después de esto vamos a estar concluyendo.